Sí, Hugo, y generalmente recurrimos a vos. No solamente, bueno, digo recurrimos y en general todos los medios de comunicación cuando tratamos temas tan delicados y, por llamarlo de alguna manera, digo difíciles, Hugo. Porque hablábamos también antes de arrancar con los compañeros, bueno, con Pati, contigo, antes de empezar el programa, acerca de esta situación, una nueva crisis, un nuevo papelón, podemos calificar de esa manera. Y normalmente la gente, nosotros mismos, nos mareamos con todo esto y con lo que se pudo haber hecho, lo que se hizo mal, por qué se actuó de esta manera, por qué no se contó, por qué se debería de haber contado, por qué Juan Ernesto Villamayor, por ejemplo, actuó, hablábamos recién, por qué él fue el encargado de esta negociación, por decirlo, por llamarlo de alguna manera, Hugo. Contanos, por favor, que es el tema que se habló prácticamente toda la semana. Bueno, hay dos hechos que se produjeron esta semana, ¿verdad? El hecho de los 7 millones de dólares que ya viene la semana pasada, ¿verdad? De Petropar, la misma institución, Petropar. 7 millones de dólares, renuncia al anterior procurador. Se queda el presidente de Petropar, que fue el que le pidió la plata a Hacienda, calladito. Eso sale a la luz la semana antepasada. Pero sigue el liche ahí. Y después está este otro hecho que sí es un escándalo mucho más grande. ¿Por qué? Porque ¿quién destapa esto? The Washington Post. ¿Qué medio es The Washington Post? Es un medio escrito norteamericano que descubrió nada más y nada menos que el Watergate que le costó la presidencia a Nixon. Nixon tuvo que renunciar en su momento. Y sale como que los funcionarios paraguayos, en este caso Villamayor, pidieron 26 millones de dólares para el abogado de PDVSA, la otra parte. Ahora vamos a ver un poco los antecedentes. Hay un juicio arbitral de PDVSA contra Petropar. ¿Qué es un juicio arbitral? Un juicio privado ante árbitros. Paraguay tiene su árbitro, Venezuela tiene su árbitro y hay uno en común. Paraguay tiene su abogado, Venezuela tiene su abogado. Eso está en la Cámara de Comercio de París. Entonces, si iban a negociar, tenían que negociar una quita o terminar el juicio arbitral, ¿verdad? Y acá lo que se habla es que se le pidió desde los paraguayos, en este caso de Villamayor, 26 millones de dólares. ¿Para quién? Para el abogado de la otra parte, PDVSA, que es a su vez abogado de un primo de Mario Hado en Argentina. Entonces, ahí está el problema. ¿Y cómo se hizo esto? En secreto. Nadie sabía nada. ¡Pum! La prensa internacional. Lo mismo que pasó con lo de Petropar de 7 millones de dólares. ¡Pum! La prensa local, la investigación local. ¿Verdad? Entonces, nadie sabe nada de estos acuerdos. Se llevaron adelante. Y ahora que se destapó, aparece el borrador. Y una pregunta que yo hice en un medio y que también estábamos comentando es: ¿y los abogados de Petropar que se contrataron para este arbitraje, por qué no negociaron nada? ¿Por qué Petropar a través de sus abogados, su equipo jurídico? Y si no es Petropar, Cancillería. Y si no es Cancillería, Procuraduría. ¿Por qué Villamayor? Hugo, para hacerle recordar a la gente y tal vez a aquellos que recién se suman a este tema y van recién entendiendo qué es lo que está pasando, es como que, para hacer una similitud nada más, es como si fuera que yo tenga una deuda contigo, sí, ¿verdad? Pero viene Álvaro y me pide que yo le pague a él, ¿verdad?, la deuda que tengo contigo. Eso es lo que hacen. O sea, Álvaro sería Guaidó, yo tengo una deuda con Maduro, que hoy es el presidente de Venezuela. Sin embargo, yo estaba por negociar con Álvaro porque él iba supuestamente lograr que yo salde esa deuda. Pero después cambia la película, después cambia la versión. Claro, inicialmente es así, porque ¿por qué Álvaro no puede ser titular de la cuenta que yo tengo contigo? Porque Álvaro se arrobó nomás algunas atribuciones tuyas, pero solamente algunos estados le reconocen a Guaidó. Es más, creo que la Unión Europea le retiró el reconocimiento del presidente de Venezuela ahora a Guaidó, ante la situación que se da. Hay algunos países nomás que lo reconocieron, entre ellos el primero fue Paraguay a Guaidó, ¿verdad? Entonces, por ende, si le dábamos nosotros algún tipo de paga a Guaidó o al abogado que ellos ponían, nosotros, ¿qué seguridad teníamos de que efectivamente no íbamos a tener la deuda con Venezuela? Efectivamente, resulta que Paraguay reconoce al gobierno de Guaidó, igual que el de Colombia, siguiendo la política exterior de Donald Trump, a la cual se alineó Marito, que después Donald Trump recibió en la Casa Blanca como si fuera un presidente de un país muy importante del G8, ¿verdad? Y ellos reconocen ese gobierno. Resulta que también hay fondos que maneja Guaidó
¿verdad? Congelado internacionalmente, que se le dio a Guaidó, aunque no tiene el manejo efectivo del poder de la Fuerza Armada. Entonces, por ahí vino la mano. Pero le asustó a los venezolanos que se pida una comisión de 26 millones de dólares para un abogado de PDVSA, de parte de Paraguay. Y en eso hay coincidencia entre los funcionarios del gobierno de Maduro, que reconocen casi todos los países, y los funcionarios de Guaidó, que el pedido fue de acá. Entonces queda empantanado el señor Villamayor. Pero ¿por qué? ¿Verdad? Hablando de Villamayor nomás, Hugo, para poder entender bien todo esto, y mencionaste al principio, hace unos cuantos minutos, ¿quién es Juan Ernesto Villamayor? Juan Ernesto Villamayor es una persona que trabajó para la campaña, y muy de cerca para la campaña de Mario Abdo Benítez, en su momento. Fue su jefe de campaña. Apoderado general. Apoderado general. Moderado general. Bueno, Apoderado. ya acortando nomás esto, porque Juan Ernesto Villamayor ya viene de otros periodos también. Independientemente de eso, hablo de hoy y de este gobierno. Gana Mario Abdo Benítez. Y me acuerdo, si no estoy equivocado, Patricia, Hugo, audiencia, Mario Abdo Benítez, presidente de la República, lo confirma, creo que fue el primer confirmado en un ministerio, y tan importante como el Ministerio del Interior, en ese momento. Después lo saca del Ministerio del Firmó Interior. todos los decretos de nombramiento de los demás ministros con el presidente. Exactamente. Bueno, y firmó y estuvo ahí presente, está bien, apoderado general, lo ayudó y estuvo desde un principio con Mario Abdo Benítez. Después de eso, Juan Ernesto Villamayor, viene el primer papelón de Juan Ernesto Villamayor, porque ahí lo saca, Caso Messer. el caso Messer, lo saca Mario Abdo Benítez del Ministerio del Interior y lo lleva directamente a su despacho. Y vinieron otros. Y por mucho menos le Escándalo. sacaron, te voy a hacer un sobre el punto, por Sí. mucho menos que esto lo sacaron a Julio Ullón, compañero de colegio. Sí, amigo Marito personal. por el caso Lamborghini, otro y otro, ¿verdad? No un escándalo de estas proporciones. Bueno, ahora, la consulta es la destaco siguiente. eso. La consulta es la siguiente. Quiero hacer nomás una cronología de todo esto como para poder entender y quién es Juan Ernesto Villamayor. Juan Ernesto Villamayor es parte del entorno y del primer anillo del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Es secretario de gabinete. Es el que está ahí al lado de Mario Abdo Benítez. Sabe todo. El lo- sustituto de López Moreira. sabe el sustituto de López Moreira, para bueno, poder acá. entender. Sí. Bueno, listo. Él sabe todo lo que hace Mario Abdo Benítez y Mario Abdo Benítez sabe perfectamente todo lo que hace Juan Ernesto Villamayor. O en teoría debería ser así. O es, o no sé. ¿Qué hace Juan Ernesto Villamayor? Te pregunto, Hugo. ¿Qué hace Juan Ernesto Villamayor en una negociación como esta? ¿Qué tiene que ver Juan Ernesto Villamayor en una negociación como esta? No tiene vela en el entierro, porque él no es ni el equipo jurídico de Petropar que contrató Petropar para el juicio arbitral en París, no es parte del equipo jurídico interno de Petropar, no es procurador general de la República y no es canciller. Él es jefe de gabinete civil, el gabinete civil está compuesto por los ministros y ministros asesores, secretarios del presidente de la República. No tiene nada que ver. ¿Cuál era el procedimiento que tenía que hacer Juan Ernesto Villamayor? Porque él dice, nosotros no nos podemos negar a hablar con referentes o con enviados de Guaidó, porque Paraguay le reconoció a Guaidó como presidente interino de Venezuela. Claro. Bueno, está bien. Le llaman a Villamayor, le dicen, mira, nosotros te enviamos a un fulano de tal en representación de Guaidó, le envían la nota. A partir de ahí, ¿qué tenía que hacer? Porque bien no puede decir, no te voy a recibir, porque Paraguay efectivamente le reconoció. ¿Cuál era el procedimiento? a partir de Tenía ahí? que darle intervención a Petropar y a los abogados contratados por Petropar, repito, para el juicio arbitral y ver la situación del juicio arbitral y en base a eso hacer planteamientos, ¿verdad? Y tiene que tener dictámenes de Petropar al respecto. No hay nada, hay un borrador de acuerdo. Entonces parece como una cometa, digo, porque la presunción de inocencia le favorece a Villamayor, ¿verdad? Y eso dice la Constitución. Claro. Pero parece como una cometa que iba para el abogado amigo de PDVSA vinculado al primo de Mario Abdo. O sea, vinculado, decía, al abogado que es pariente de Mario Abdo Benítez. El abogado es
El abogado de PDVSA, de la contraparte de Paraguay, PDVSA contra Petropar, iba a ir una plata supuestamente para él, pero ese abogado tenía vínculo otra vez con un primo de Mario Abdo. ¿Por qué esa plata vaya a ese abogado si el acuerdo es con PDVSA? ¿Y por qué Villamayor aparece en esto? No hay ninguna explicación posible. Es más, ¿Y cuál sería la explicación? ¿Por qué aparece Juan Ernesto Villamayor en esta película? porque es un cercano al presidente, lo cual le complica al presidente. Otros dicen, recaude ya para la corona, más grave, ¿verdad? Y otros dicen, Juan Ernesto está en todas. Ya estuvo en Messers, cuando era ministro del Interior, está en esta. El procurador que renunció, su segundo, se fue calladito, pero a su segundo de su equipo. Sergio Cosia. Sergio Cosia, ¿verdad? Entonces están todas. Entonces hoy el sentimiento generalizado, aunque la presunción de inocencia le favorece a Juan Ernesto, tiene buena verborragia, es elocuente, habla bien, tiene buenas relaciones, es un amigo mío, fui constituyente yo con él, lo conozco hace tiempo, ¿verdad? Aunque hace tiempo no hacemos política ni nos hablamos, nos hemos encontrado en programas de televisión. Juan Ernesto es el hombre sindicado por la gente de Guaidó y por la gente de Maduro y por el Washington Post como el gestor de este pago de 26 millones de dólares. El hecho... Entonces tiene que irse porque es un tigre, todo le marca a él. Entonces tiene que irse o si no, juicio político contra Mario Abdo, ¿verdad? Porque son suma y sigue. ¿Viste cuando ya perdés algo muy importante? Perdés la confianza, la credibilidad y la sospecha es demasiado fuerte. Ahora, el hecho de que no se haya firmado ningún documento, ¿de qué se puede hablar? ¿De una tentativa de qué? Porque no se firmó pues nada. Hubo un acuerdo donde Paraguay no firmó nada y creo que Venezuela tampoco, ¿verdad? Entiendo que así fue, si no hace rato los 26 millones de dólares ya van a estar desaparecidos, ¿verdad? ¿Qué tipo de tentativa se puede hablar en estos casos? Y bueno, acá hay una tentativa de un acuerdo secreto a espaldas de toda la estructura institucional del Paraguay, ¿verdad? No se llegó a firmar, ¿por qué? ¿Pero por qué no se firmó, Patricia? Por el susto del equipo de Guaidó de la cantidad de dinero que tenían que pagar. Por eso te digo que ese equipo de Guaidó maneja dinero de PDVSA que se manejan en cuentas internacionales de fondos congeladas para Maduro y pasaron a Guaidó. O sea, esa plata se podía negociar con Guaidó. Entonces, esta tentativa es, ahora no se aclara cuánto se acababa el juicio arbitral, nadie aclara. No dijo Juan Ernesto. Eso significaba que PDVSA termina el juicio arbitral contra Paraguay, que más de 300 millones de dólares, creo que 350, 360 millones de dólares. Hay una quita por 180 a cambio de estos 26 millones. Nadie aclara eso. Entonces acá hay una tentativa de cometa, de comisión para un abogado amigo. Y después Juan Ernesto sale y dice, el abogado que iba a recibir un mediador. ¿Cómo va a ser mediador si es parte? PDVSA contra Petropar. Entonces acá hay una tentativa de coima del gobierno venezolano a el abogado de PDVSA cercano al presidente paraguayo. Eso es el triángulo. Y ahí aparece Villamayor como un gran gestor. Entonces, ¿Y qué pasa, Hugo? Es lo que yo puedo leer, ¿verdad? Cuando recién hablábamos y repasábamos el tema de la figura de Guaidó para la República del Paraguay. Guaidó viene a Paraguay. Se sacó 20.000 fotos con Mario Abdo Benítez, o Mario Abdo Benítez se sacó 20.000 fotos, se tomaron fotografía en Ambré, se abrazaron, se pasaron la mano. Paraguay reconoce a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Cuando ocurre esto, sale la primera vez que habló Juan Ernesto Villamayor, la primera vez, porque después hizo otra conferencia de prensa, después mostró los documentos, esta fotocopia que supuestamente tenía en un depósito del lugar y no se podía ir porque supuestamente sus hombres o sus funcionarios trabajan en cuadrilla, no podía ir a retirar. Hasta ese punto, así no manejamos. Entonces, cuando ocurre todo esto, sale Juan Ernesto Villamayor a hablar de la legitimidad de Guaidó como presidente de Venezuela. ¿Te acuerdas que dijo? Sí.
Entonces, hace un tiempito lo reconocían, o sea, era legítimo porque lo reconoció la República del Paraguay, reconoce a Guaidó como presidente de Venezuela. Hasta ahora. Bueno, hasta ahora. Pero en ese momento, Juan Ernesto Villamayor habla de que no existía legitimidad todavía por el hecho de que Guaidó no... Con más razones más graves. Negoció con un gobernante que no es legítimo para un alto funcionario paraguayo. Pero ¿por qué habla de legitimidad entonces? En un momento habla de legitimidad. Al principio yo te paso la mano a vos. Y yo te digo, vos sos Hugo Tigarribia. Listo. Después me pego una reverenda, ya saben ustedes, meto la pata. Entonces vos venís y yo te digo, ¿sabes qué? Porque no me conviene. Digo, no, yo no sé. Realmente no sé si sos Hugo Tigarribia. Bueno, primero para Paraguay, el gobierno legítimo de Venezuela es el de Guaidó. Esa es la posición que adoptó nuestro actual Poder Ejecutivo con Mario Abdo a la cabeza. Para nosotros el presidente de Venezuela, para nuestro gobierno, es Guaidó, no Maduro. Para nosotros, para Gerardo Duque de Colombia, para Trump. Ahora, ¿qué pasa? Hubo elecciones en Venezuela hace poco y ayer asumió una nueva Asamblea Nacional que sustituye a la Asamblea Nacional que preside Guaidó. Ahora instaló Maduro una crisis de legitimidad para Guaidó, mayor de la que ya tenía al no tener el manejo del poder fáctico de las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Pero para Paraguay el gobierno legítimo del Guaidó y negoció con ese gobierno. Vos no podés negociar ayer, señor Villamayor, O sea, es ilegal. con el gobierno que considera legítimo y hoy considera ilegítimo. Por eso te pregunto. Ese discurso es un discurso ¿Y de, hipócrita, por eso te de doble pregunté. cara. y de Y cuán- aparte un discurso falso. ¿Desde cuándo viene ese intento de cerrar un trato entre ambos gobiernos, uno considerado legítimo y ilegítimo? Ahora nos enteramos, Patricia, a través de Washington Post, No, ¿verdad? no, ya sé, pero ¿desde cuándo, según la información, venía negociando? Yo no Septiembre del tengo- año pasado creo que era. Parece que sí, parece que el año de noviembre del año pasado es la cuestión. Pero este es un acuerdo que se origina en un acuerdo que hizo Nicanor con Chávez. No De era Lugo. provisión, No era Lugo con Nicanor Chávez. y Lugo también. Los dos gobiernos, Los Nicanor dos y presidentes, Lugo. uno tras otro. La provisión de alimentos. Para provisión de alimentos a Paraguay, Paraguay proveía alimentos y varios empresarios paraguayos vendieron alimentos a Venezuela, ¿verdad? Y ellos no proveían de combustible. Y no se pagó, entonces es lo que alega Venezuela. Venezuela demanda a Petropar un juicio arbitral, ¿verdad? Que estaba previsto. Esa es la raíz. Entonces acá hay una cuestión. Hay una cuestión pendiente, es como que esté un juicio pendiente. Lo mismo que pasa a Petropar, que está un juicio pendiente acá, de no sé cuánto que estamos por ganar, y se van y negocian por 7 millones de dólares. Bueno, acá van y negocian por 26 millones, pero no sabemos si Venezuela va a decidir el juicio arbitral, no sabemos si va a decidir el 50%, no sabemos nada. Sabemos que hay un planteamiento de 26 millones para el abogado de PDVSA, nada más. ¿Y quién es el que pidió eso? Villamayor. Eso es lo que dice Washington Post, no digo yo. Es lo que dice Washington Post. Y el Y enviado... es lo que dice que el gobierno de Guaidó se asustó y que hay un hecho de presunta corrupción y ahora salió el negociador de Guaidó, Troconis, y le tira al faro a Villamayor. Exacto, eso y te iba a sale contar. el gobierno de Maduro también y le tira también al faro a Villamayor. Por favor. Este enviado que dijiste, Droconi, ¿verdad? Troconi es el negociador de Guaidó. El negociador de Guaidó. Sí. Él le retruca a Juan Ernesto Villamayor. Sí, señor, en la prensa venezolana está. Estos días se está publicando, está corriendo por Twitter, por las redes. ¿Qué dijo con relación a eso Juan Ernesto Villamayor? No dijo nada. Dijo que él negoció, etcétera, etcétera. No. Las explicaciones de Juan Ernesto no tienen una coherencia. Él habla bien, se expresa bien, refuta bien, pero no aclara. No aclara, por ejemplo, en condición de que él negoció. ¿Sabes lo que pasa, Hugo? Y Álvaro, también lo que yo estoy notando y creo que ustedes también, ¿verdad? No hay documento del paso a paso de la negociación porque todo era aparentemente detrás de lo formal. O sea, ¿por qué no hay un documento donde dice este es el representante de Paraguay, este va a ser el mediador, este va a ser el... No hay un documento donde habla de todo eso, por ejemplo. O sea, el Villamayor reconoce, por ejemplo, que no se firmó quién va a ser el mediador o quién va a ser el abogado de PDVSA, porque se le preguntó cómo no está estipulado quién es el abogado de PDVSA. No, eso se dice simplemente hablando nomás. Y algo como eso tiene que quedar bien
bien firmado y una constancia debe existir. Una negociación de este tipo implica los abogados de PDVSA en el juicio arbitral, porque hay un juicio, los abogados de Petropar en el juicio arbitral negociando. ¿Verdad? Si querés agregarle Procuraduría General de la República del Paraguay, negociando con los abogados, con el equipo de abogados que se contrató. Y si querés agregarle más, Cancillería Nacional. Pero Gabinete Civil, no. Troconi no tiene la investidura de jefe de Gabinete Civil que tiene Villamayor en el gobierno de Guaidó. Claro. ¿Y qué dicen los otros con relación a esto? ¿Quién? La Cancillería, por ejemplo. Ella La Cancillería no opinó. No habla, no contesta. Porque ¿cómo va a opinar la Cancillería si está un peso pesado como Villamayor, jefe de Gabinete Civil? Que fue apoderado, vos mismo dijiste. Pero ellos no recibieron ningún documento tampoco, la Cancillería. No dicen nada, no hay documento de Cancillería, no hay documento de No le enviaron Procuraduría. ningún documento. Bueno, el anterior procurador era el segundo Villamayor, en su estudio jurídico, está el caso de Ibesur que estuvieron juntos, ¿verdad? Es como se dice en el vulgo, sura. ¿Y por Sergio qué Cosiar. Mario Abdo Benítez hubo? Por flojo. Ahora, no. La consulta es la siguiente. Flojo, llámale X. Digo nomás, ¿por qué Mario Abdo Benítez como responsable general? Porque él es el responsable, él es el presidente de la República. ¿Por qué Mario Abdo Benítez no sale, por ejemplo, a aclarar esto? Porque se cuestionó mucho también en la semana eso. O sea, sí el silencio, continúa el silencio del presidente de la República con relación al acuerdo entre Petropar y PDVSA. Entonces, ¿por qué no sale el presidente de la República a aclarar algo que supuestamente es tan simple o tan sencillo como al menos lo pintan? ¿Por qué? Ahora, dijiste recién vos también, segunda consulta para vos, Hugo. Dijiste, se tiene que ir, dijiste, por Juan Ernesto Villamayor. Se tiene que ir porque de lo contrario puede llegar un juicio político al presidente de la República. Claro. ¿Y qué pasa si se va? ¿Se va Juan Ernesto Villamayor Y salva la responsabilidad del presidente. y sale la Porque responsabilidad? es efusible. Porque resulta que ahora con el silencio del presidente, ¿Por qué no habla el con el presidente? silencio del presidente está avalando esto. Se está complicando. Quiere decir que Villamayor actuó conforme a instrucciones de él, con conocimiento de él. Al no destituirlo, al no renunciar Villamayor, quiere decir, a diferencia del procurador que dijo, no, el presidente no sabía, el jefe de gabinete civil no sabía, me voy. ¿Verdad? Acá, al no sacarlo, al no renunciar a Villamayor, quiere decir que Mario Abdo está en conocimiento. Y al estar en conocimiento de una negociación secreta de esta índole, tiene responsabilidad política directa, causarle juicio político. Porque si él no tiene nada que ver, Hugo, él rápidamente lo que tenía que hacer el presidente de la República es salir a hablar y decir, yo no avalé este acuerdo, no estaba enterado, no hay documento que muestre que yo estoy involucrado en esto. Y bueno, se tiene que ir mi jefe de gabinete. Yo creo que es la peor estrategia Sobre todo, comunicación. perdón que te interrumpa, que dejen de destituir a la gente y no enviar los casos a la fiscalía. Se fue Sergio Cosia y no hay ninguna No investigación solamente, fiscal. Patricia, no solamente que tenía que ser destituido, la fiscalía tenía que haber intervenido en las oficinas del gabinete civil buscando documentación de esto y no hizo. La que no encontraban inicialmente. Exactamente. La fiscalía tenía que haber intervenido de oficio acá. ¿Qué hace la fiscalía? Dice, vamos a esperar lo que diga la Secretaría Nacional Anticorrupción de René Fernández, que es una secretaría del Poder Ejecutivo, nombrada por decreto, o sea, por decreto está creada. La Fiscalía General del Estado tenía que intervenir, no intervino. Entonces, ¿qué pasa? Todo conduce a responsabilidad política de Mario. Y ahí viene otro tema. Va a haber un pedido de juicio político, no hay voto a un diputado por el pacto Cicatriz o Concordia. Y eso, Le pone contra la cuerda a Horacio Cartes por segunda vez. eso te quería preguntar, ¿ese pacto Concordia será que va a seguir resistiendo algo como este? Y Horacio Cartes va a decir, bueno, una más voy a seguir apoyando o a partir de ahora tampoco. Horacio Cartes le mandó a sus pichones uno Peña a decir, son pillo y peajeros. Y Leite salió y dijo, tiene que cambiar su gabinete el presidente. Pero Horacio Cartes fue el que evitó el juicio político por el tema de Itaipú. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay destitución de estos funcionarios, de este funcionario o renuncia de este funcionario, la responsabilidad política del presidente. La oposición, aunque sea minoría, plantea juicio político. Cartes le blinda, queda pegado. Elecciones municipales dentro de poco. Cartes apoya la impunidad.
O sea, ahí hay un problema político puede haber serio también para el sector honor colorado. Vamos a una breve pausa comercial, vamos a volver enseguida, vamos a seguir hablando con Hugo Estigarribia. Muy interesante todo esto que se habló muchísimo toda la semana y obviamente hoy estamos haciendo un repaso general que nos parece muy importante compartir con todos ustedes y más todavía escuchar la opinión de Hugo acerca de todo esto. Y con relación a, y después de la pausa nomás, Hugo, con relación a y lo que preguntaba Pati también, este tema del pacto y Concordia Colorada. de Concordia Colorada. Yo te pregunto en serio, ¿vos creés ese pacto? ¿Existe ese pacto? No me vayas a contestar ahora. ¿Y qué puede llegar a pasar el día de mañana? ¿Quién es presidente del Congreso hoy? Anteriormente, ¿quién era presidente del Congreso? Cuando Cartes lo salva a Mario Abdo Benítez de ese juicio político hace un año y piquito. Entonces, la película está cambiada hoy, el escenario es diferente. Vamos a seguir hablando enseguida aquí después de todo. Hugo Estigarribia, antes de la pausa, Hugo, hablábamos acerca de este pacto y el posible juicio político de nuevo al presidente de la República. Y mencionaste el tema del pacto de Concordia Colorada. ¿Vos personalmente crees en ese pacto real? Es un pacto por el cual el sector de Horacio Cartes mantiene al presidente del gobierno, a Mario Abdo Benítez, pero adquiere él el poder real. Fíjate vos lo que pasó en el acto en Paraguarí. Aparece ya Mario Abdo caminando detrás de Cartes. El acto en Salto del Guairá, la costanera de Salto del Guairá, aparece Cartes como la figura, donde hay actores de Cartes, gobernador de Paraguarí, diputada de Canindeyú, aparece Cartes como la figura. ¿Pero eso Cartes es una como gran coincidencia árbitro, o no? Cartes como gran poder. O sea, Marito en el gobierno, Cartes en el poder. ¿Qué ganó Cartes? De estar afuera, pasa él a ser el protagonista, él a tomar las decisiones. Si bien el gabinete maneja a Marito, Cartes es el poder real. Entonces, y consigue prorrogar el mandato en el partido que terminaba el año que viene hasta el fin del 2022, ya eligiendo la autoridad del 2023 al 2028. Y como Cartes tiene un liderazgo más fuerte que el del señor Mario Abdo Benítez, y tiene mucho dinero y tiene medios de comunicación que respaldan sus acciones políticas, entonces, evidentemente, es el gran ganador, ¿verdad? Ese es el acuerdo Concordia, ¿verdad? El acuerdo para Marito es mantenerse en el gobierno. Y el acuerdo para Cartes es recuperar un protagonismo que no tenía, ser un referente, porque tiene diputados. Pero ¿cuál es el problema de Cartes? No tiene Senado. Por eso trató de izquierda colorada, trató de acuerdo con la izquierda colorada, por acuerdo de Salomón, Lilian Samaniego, Afara, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema? Vamos a suponer que a Cartes le gusta Hugo Velázquez como sustituto de Marito en un juicio político, pero en el Senado no va a tener los votos, porque ahí no tiene mayoría. O sea, decir que a Cartes le gusta Velázquez, decís. Claro, porque Velázquez es un cercano a Cartes. Estuvieron peleados, pero luego luego se unieron. De hecho, se conciliaron otra vez de vuelta. De hecho, era así. Bueno, y le salvó el año pasado, el año antepasado, el 2019, con el tema de Itaipú, le salvó. Entonces, ¿pero qué pasa? Si se le hacía juicio político a Marito, ¿qué pedían en el Senado? Un liberal. Juicio político para Velázquez, y es un liberal. Ahora está Salomón como presidente, que es colorado, pero es un colorado que no le responde a Cartes, que es originario de Añetete, pero que hace sus propios pactos, que pactó con disidentes, gente que está jugando a negociar, a posicionarse, Lilian Samaniego, Afara. ¿Le puede responder nomás también? Entonces, ¿qué pasa? Pero no es seguro, pues. Entonces, por eso es que no le conviene tampoco al cartismo embarcarse en un juicio político y que el presidente sea Salomón. Le conviene nomás a un presidente débil como Marito, que es dócil y que hasta adquiere posiciones de segundo en los actos públicos, ¿verdad? Y que le deja protagonismo a Cartes. ¿Le conviene más? ¿Vos crees que hoy un juicio político a Mario Abdo Benítez no tendría mucho arrastre?
tanto en diputados con los diputados de Cartes por el miedo de que, porque en juicio político libelos se presentan en diputados, pero los senadores igual pueden empezar y que empiece, que oficialmente se den diputados, ¿verdad? No, se tiene que empezar en diputados. No, oficialmente sí, pero pueden impulsar los senadores. Grey lanzó un desafío ya al Claro, ahí sector de Cartes, Sí. ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el problema de Cartes? A él no le conviene Salomón presidente de la República por el juicio político. A él le conviene Velázquez, pero en el Senado no le van a dar juicio político a Marito nomás y Velázquez no queda con Claro. el TIPU. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema para Cartes? Que este tema de Villamayor y esta supuesta coima, cometa o lo que sea, le deja pegado en darle el aval político a un gobernante que está mezclado con la corrupción, Por eso es que... tremenda y aviesa. Entonces, ¿cuál es el posicionamiento de sus candidatos a intendentes municipales, a concejales municipales y cuál es el discurso de su movimiento para la interna del 2022 para el 2023? Es un problema muy grave también que se le da. Entonces está entre la espada y la pared. Entonces, ¿qué yo veo? Que de los medios de comunicación cercanos al señor Horacio Cartes le dan con todo a Villamayor, ¿verdad? Que de todos lados le están dando, tirio y troyano, ¿cómo se llama, verdad? Tirio y troyano es de No todos lados. solamente de ese sector, Porque, es claro, generalizado. pero le dan con todo buscando la cabeza de yo para evitar ese escenario de aprete de juicio político si no le destituye. Y eso se percató Jorge Querey, que lanzó el tuit donde dice que desafía a los senadores a impulsar el juicio A político. Godoy. Claro, y entra Walter Harms, el cartista, y dice, por lo visto no sabes que en diputados se inicia un juicio político. Claro, pero no era en ese sentido que Jorge Querey decía, un senador también puede hacer una campaña política para que en diputados, o sea, los senadores de HC para que en diputados empiece. Por eso lanzan el desafío. Claro, porque Claro hay un que empiezan frente, diputados, hay un pero... frente parlamentario. Frente Guazú no tiene ningún diputado, pero sí tiene, Encuentro Nacional tiene 2, Patriarquería tiene 2 o 3, Hagamos tiene. Entonces hay un grupo de 14 más o menos que pueden plantear juicio político y el cartismo contra la pared, avalando esto. ¿Ah? Entonces le tira a Godoy, le tira a Leite, le tira a Peña diciendo, hablando de pillo pegajero, pero mientras tanto le blinda al gobierno. Entonces es una situación muy difícil también para el cartismo. No nos gusta Salomón, pero esto nos deja pegado. No, Hugo, es diferente, por eso planteaba básicamente antes de la pausa eso. O sea, del pacto y si realmente existe ese pacto de Concordia Colorada o no. O también hay sectores dentro de Honor Colorado, como si también dentro de Colorado NTT, que seguramente los hay en cualquier partido, más todavía porque estamos hablando del partido más grande de la República, el Partido Colorado. Ahora, yo planteaba hace un rato que el escenario es diferente al anterior, Claro. independientemente a que Salomón sea de Colorado a NTT, o sea, del movimiento del Es presidente. Colorado como el gobierno. Es Colorado como el gobierno. Anteriormente, ¿quién era el presidente del Congreso? Layano era. Ahora es entregarle el poder a un liberal. Sí, y vos podés decir, no, pero Layano es cartista. Llamarle X y vos podés hablar y podés decir lo que vos quieras, pero es liberal. Claro, el costo político era mayor para el cartismo. ¿Qué te parece? Sí, pero Cartismo calcula que no le conviene a Salomón. Por eso le dieron tanta manija aquel almuerzo que estaba Salomón con Lugo, con Sixto Pereira, con Lilian Samaniego. Incluso pusieron que era en la casa de Zuni Castiñera, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Y por eso se habló de izquierda colorada. Porque tampoco le conviene a un colorado que no pueda manejar. Nominalmente no le conviene a un liberal cartista porque es entregarle el poder a un liberal más cercano a él, pero realmente no le conviene un colorado no cartista. O un colorado no manejable, un colorado débil. Le conviene más, como Marito. Claro, ahora cuando se le trató en algún momento a ese grupo de Colorado, Frente Guazú de la nueva izquierda o la izquierda colorada, quiere decir que nosotros no tenemos hoy una izquierda importante, por eso es que sí o sí tienen que involucrar también a los colorados en la izquierda y sindicarlos como la izquierda colorada. O sea, hoy existe una izquierda importante según tu modo de ver. Me refiero a votos, a gente, a fuerza. Ese grupo de senadores pequeño, que creo que son 6, Frente Guazú. Frente Guazú, sirve para sumar
esa mayoría que se necesita, más los de PDP y Desiree Masi, ¿verdad? Desiree Masi y Santa Cruz, sirven. Son 8 senadores claves. Pero la izquierda existe, pero no se articula. La figura de la izquierda sigue siendo La izquierda nudo. está, eso es un hecho, Sí. pero es fuerte. Ahora, le trataron de izquierda colorada. ¿A quién le trató? A Cacho Salomón, a Lilian, a Afara, a esos que le llevaron a Salomón a la presidencia. ¿Verdad? O sea, como metiéndole un estigma ante el pueblo colorado. ¿Verdad? Pero realmente esos son librepensadores que están jugando su partido, un poco alejados de Ñeteté, un poco alejados de Honor Colorado, buscando un espacio. Y tienen el espacio, tienen el control de la Cámara de Senadores. Y nada más y nada menos el que juzga y dice sí o no en el juicio político. Entonces, es una situación muy especial que solamente se descomprime con la cabeza de un fusible. ¡Pum! Juan Ernesto. Por destitución o por renuncia. Tenemos pausa comercial. Vamos a volver enseguida con Hugo Estigarribia. Seguimos hablando de este escándalo, otro más en el gobierno del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Sí, Hugo Estigarribia, agradeciendo tu tiempo, Hugo, y siguiendo hablando, bueno, seguimos hablando acerca de este nuevo escándalo. Que evidentemente, ya que estábamos hablando recién del pacto Concordia Colorada y del escenario de un posible juicio político, en el caso que se dé, vos crees que no se va a dar, está bien, correcto. Ahora digo, esto evidentemente, Hugo, debilita muchísimo al Partido Colorado. Debilita mucho al Partido Colorado. ¿Y por qué digo? Estamos en el umbral prácticamente de unas elecciones, si bien son elecciones municipales, el Partido Colorado quiere ganar siempre y en todo. Y el día de mañana, ¿qué va a pasar con un partido tan debilitado políticamente? ¿Qué crees con relación a eso? Y una oposición que también dentro de todo está debilitada. No sé qué opinión tenés al respecto. Hay que ver cómo la gente empieza a actuar. Hay que entender que este electorado que va a votar en 2021 es diferente al de 2018. La influencia de las redes es tremenda. La influencia de la tecnología, el teléfono, las declaraciones juradas son públicas. La ley de acceso a la información. Tienen el desbloqueo de las listas que hace que, o al último la lista le ponga como primero y que la suma de gente le ponga también como primero y termine gente consagrada, güeyes apis de la política afuera. O sea, es un escenario muy complicado. Y la corrupción toma nombre de Partido Colorado. Gravísimo, institucionalmente. ¿Por qué? Porque no hay oposición. No hay oposición. Fíjate vos que no hay oposición a este equipo de Concordia. Porque Riera salta del equipo de Cartes, va ahí, ¿verdad? Pero sigue votando con los cartitas en el Senado muchas cosas. O sea, hay que ver si se puede pegar. Hay otras candidaturas como la de Rolón y otros, hay que ver un poco cómo se maneja eso, pero no hay oposición, una oposición fuerte, entonces queda pegado el Partido Colorado a la corrupción y otros pueden tomar esa bandera. La oposición está también complicada, sí. El Partido Liberal está complicado, sí. ¿Verdad? Pero las candidaturas municipales tienen una peculiaridad, juegan mucho la fuerza de los locales. Puede ser un presidente de club, presidente de cooperativa, de una ONG, un buen intendente que hace recutú. O sea, estas elecciones la municipales van a ser como una especie de prueba de fuego, más o menos. Uno, porque tenemos la nueva forma de votar, ¿verdad? Sí. Y la tecnología y todo, ¿verdad? Ahora, hay que ver, porque las municipales tienen la peculiaridad de los liderazgos locales, de liderazgos emergentes, de gente interesante que a lo mejor entra a la política, que con el desbloqueo era relleno, hoy puede entrar. Entonces hay que ver esto. No se puede hacer un análisis absoluto de que esto va a impactar en una derrota. Por ejemplo, Colorado, pero el Partido Colorado, de hecho, hoy no tiene dos municipios muy importantes, Ciudad del Este y Encarnación. ¿Verdad? Y Capital no tenía, ahora tiene con Denecho. Entonces, ¿qué pasa? Para el Partido Colorado es importante retomar municipios trascendentes, ¿verdad? Y yo creo que este tema de la corrupción le va a forzar en su discurso futuro, en su posicionamiento futuro, también ya para 2023.
El hecho de que el Partido Colorado llegue a ganar la Intendencia de Asunción fortalece al partido, por más que sea solamente una ciudad, es la capital del país, ¿verdad? Políticamente, vos que conoces mucho de esto, fortalece al partido eso. Sí, porque ahora vos mirá y no hay candidato. Muchísimo. del El partido hecho de que oposición. Nenecho haya asumido la Intendencia de Asunción a pesar de decirle no a los dos sectores, fortalece muchísimo al Partido Colorado, porque demuestra la teoría de que la corrupción y la mala gestión no es del Partido Colorado, sino que es también de la oposición. Por eso Mario Ferreiro sale. Y entra Nenecho y Nenecho está captando mucha atención porque está haciendo lo que otros no hicieron. Entonces, es un portaestandarte del Partido Colorado. Por eso ahora Carter le invita a su casa, Eso te iba a decir. saca fotos. Carter se da cuenta, independientemente a la traición que muchos dicen que hubo de parte de Nenecho. ¿Te acuerdas que debía asumir Dani Centurión en acuerdo entre Carter y Marito? Y Carter dice, no, pero este está haciendo bien las cosas, no tengo otro candidato importante dentro del Partido Colorado. Y lo llevó a reunirse con él. Y casi todo indica que él es el candidato de Carter, hasta ahora. De hecho, el candidato mejor posicionado que tiene el Partido Colorado en la capital, hoy es Nenecho. Sí. El que le dijo no a Ñeteté y no al Colorado. Entonces, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en un municipio como en Encarnación? Un Luis It que defiende su municipio y abre las playas a pesar del gobierno. le desafía al presidente de la República. Y no puede hacer nada porque mata la economía, sino el gobierno. Se fortalece. Y es un municipio tradicionalmente colorado, que por error de la dirigencia colorada y presunto hecho de corrupción se perdió. ¿Qué pasa en Ciudad del Este? Que es un municipio donde hay un electorado colorado enorme. Por lo de Zacarías Irún y todo lo que pasó en la intervención, gana la oposición. Y hoy Prieto está llevando un gobierno que goza del apoyo de la gente, por eso la gente sale. Entonces, ¿qué pasa? El Partido Colorado está perdiendo fuerza. ¿Y por qué pierde fuerza? Por la corrupción. La corrupción hizo caer a imperios, al Imperio Romano. ¿Pero vos crees que en Ciudad del Este la candidatura de Ulises Quintana se pueda dar? ¿Y qué va a significar que el Partido Colorado, independientemente o a sabiendas de todos los antecedentes, Una que vergüenza es Ulises como Quintana candidato? candidato a Colorado. Una vergüenza es, Patricia, te lo digo. Más allá de que el Ulises sea inocente, la presunción de inocencia, que es abogado, que él es una vergüenza. ¿Por qué? El Partido Colorado no pueda tener un candidato alejado de presuntos hechos delictivos. Es una vergüenza. Te soy sincero. Pero Como muy Colorado difícil, te digo que es una Hugo. vergüenza. Hugo, está bien, vos estás diciendo una vergüenza, porque es muy difícil encontrar gente que no se haya rozado ¿Por qué antes. tenemos que tener ese tipo de candidatos? Ahí, por ejemplo, en Ciudad del Este está como candidato, uno de los precandidatos es Esteban Wins, un muchacho El que hace hijo de rato Arnoldo, viene trabajando hace rato, después está Rolando Segovia, están otros, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que elegir a una persona indiciada por la justicia que le favorece la presunción de inocencia? ¿Por qué? ¿Por qué el Partido Colorado tiene que tener ese tipo de gente cuando hay muchísima gente decente que brilla en las cooperativas, en los clubes, en las asociaciones, en las ONGs, en su profesión? ¿Por qué? Yo creo que es una afrenta al auténtico coloradismo, al que hizo fuerte al coloradismo, aquello prohombre del partido. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de modelo va en contra del sentimiento del auténtico colorado. Y por eso pueden ganar otra candidatura como la del Puerto, pueden ganar otra allá. Era diferente a Asunción, en hecho ahora está mostrando gestión en contrapartida a lo que pasó con Mario Ferreiro, intendentes anteriores. No era que no se podía asfaltar la calle de noche, no era que se podía tener limpio el mercado 4, pues una cara del Partido Colorado buena versus caras malas. Ahora, ¿qué pasa, Hugo, si ocurre algo parecido? Te pongo un ejemplo, el escenario es diferente y es otra era y otro año totalmente diferente. El partido con Nicanor, por ejemplo. Con Nicanor llega un Partido Colorado desgastado también, al final. Que le costó la presidencia de la República. Que le cuesta la presidencia de la República. Aparece el Mesías, que era Fernando Lugo, era lobo obispo, demasiado bueno, que todo el día rezaba. Este nos va a salvar la vida, nos envió Dios, decía la gente. Eso decía la gente en la calle. Le sondeaba, no, este lobo obispo demasiado bueno, Entonces, ¿qué pasa si aparece un Fernando Lugo de nuevo en la oposición? Mira que hay tiempo todavía, Pierde el Partido Colorado. Así te digo. Si la oposición, Una buena imagen, si la oposición con una- logra
logra tener primero una candidatura única importante o fuerte con una persona parecida al perfil que tuvo Lugo, un cura de ascendencia colorada, mamá Méndez Fleitas, ¿verdad? Con un personaje que atraiga al voto colorado. Claro, Sumado a eso. toda la oposición, pierde el Partido Colorado. Eso es O lo sea, importante, Hugo, que atraiga al voto colorado también, ¿verdad? de hecho, la oposición está buscando ese tipo de candidaturas. Sí. ¿Verdad? Y el problema entre los liberales es un problema que se va a dirimir cuando se defina la interna liberal, quién lidera, pero ellos están buscando una alianza. ¿Verdad? Y los colorados no se ven identificados, muchos colorados, con este modelo de cicatriz, de concordia, de un maridaje a espaldas del pueblo colorado que le hizo prorrogar la Junta de Gobierno y prácticamente designar la candidatura para el 2023. O sea, muchos colorados descontentos, Hugo, muchos niveles. Hugo, a la vuelta de la pausa te dejo esta pregunta. Te voy a comentar el nombre de una persona que surge de la oposición y me decís qué opinas de eso y si tiene esos requisitos que estás mencionando. Sí, cómo no. Bueno, tenemos pausa, sí, pausa comercial. Por eso justamente le pregunté a Hugo Tigarribia acerca de esa persona que puede llegar y después vos nos contás. Pero de que se está trabajando desde la oposición para encontrar a esa persona no es lo más fácil. Pero no es lo fácil para encontrar. Y después se tienen que poner de acuerdo todos. Así es. Después le hay que comenzar a Efraín. Pero en política justamente con la polarización se dan las victorias o las derrotas. Claro. Y eso es lo que tiene que buscar la oposición. O sea, esa figura que está buscando la oposición, ya que terminamos hablando de esto, que tiene relación con todo lo que venimos debatiendo en esta noche. La oposición está buscando una figura, evidentemente después se van a tener que poner de acuerdo y van a tener que llegar a una concertación, alianza, el día de mañana como para poder derrotar al Partido Colorado. Vos le querías hacer una pregunta, Pati, con Sí, relación así como a vos esto. decís, la oposición está buscando, ¿verdad? Y justamente del sector de Blas Llano, el que está mirando el nombre y mencionando el nombre de Norman Harrison, ¿verdad? Quería preguntarte si lo ves como un potable candidato. Es un empresario, ¿verdad? Yo le conozco a Norman del Nacional Querido, somos ambos del Nacional Querido, ¿verdad? Claro, Nacional. Y mi padre fue amigo de su padre, somos amigos de familia. Norman tiene un compromiso político con el PLR hace tiempo, a diferencia de su hermano Robert, que no tiene compromiso. Yo no sé si Norman puede jugar ese rol como outsider muy definido por el Partido Liberal, porque tiene que captar el voto colorado, Patricia. Y no, una figura popular. Y no es una figura popular, y sobre todo que él está fortaleciendo su condición de empresario de medios de comunicación. O sea, él ahora está al frente de un holding, ¿verdad?, importante de medios, sobre todo radiales. Entonces yo no sé si Norman o Blas Llano en su astucia Lanzó nomás un nombre. Norman, pero es un outsider con mucho conocimiento político. Y sin ningún antecedente policial. Antecedente malo. Que era importante. De mucho poder económico. No probablemente el poder económico que tiene el señor Horacio Cartes, pero de mucho poder económico. Ahora, ellos tienen que captar el voto colorado. Y ahí está el problema, Norman, porque Norman es liberal, ya fue candidato suplente al senador, estuvo en Yacyretá, fue consejero. Imagínate que a Santiago Peña el antecedente de que haya sido liberal le costó también. Sí, pero Santiago Peña es diferente porque los colorados no le quisieron votar porque él... Y por eso. Entonces, yo creo que la oposición lo que está buscando es una persona vinculada también al Partido Colorado, que le dé aquello que le dio Lugo, de alguna manera. Y eso no es fácil. No es fácil, ¿verdad? Pero también, como el Partido Colorado tapona, esta dirigencia tapona a mucha gente potable, hay muchos colorados que tal vez estén dispuestos a dar ese paso. Cuando vos decís La oposición. tapona quiere decir que no le da lugar Tapona porque irte a una interna contra Concordia o contra el equipo de Cicatriz y te cubren todas las mesas y no tener poder económico no puede llegar. Porque quien cuida sus mesas es el que tiene los votos. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos colorados taponados que pueden tener espacio en la oposición. Pero, Eso también, y el fanatismo es cada vez menor porque al estar pseudo colorados, porque Aliana era el Encuentro Nacional, el propio Cartes se afilió y fue candidato a presidente, Santiago Peña, liberal, se hizo colorado,
el Colorado pierde su identidad con ellos. O sea, no hay identidad colorada en esta cúpula que está ahora. Y que fue la fortaleza de Marito la vez pasada. Entonces dice, pero esto no me representan. Y hay colorados tradicionales que están en otro lado. Eso se puede dar, es una dinámica de la política que se puede dar en la medida que se vaya superando este fanatismo de la polca, del trapo y de la objetividad. Ese vecino que ve que ese que se le nombró concejal, ahora en 2 años se hizo millonario, que ve que su hijo no tiene que comer y el otro con la declaración jurada que tiene. O sea, la información que tiene el ciudadano puede cambiar también su comportamiento. Pero mucho depende, y acá yo digo siempre, fundamentalmente de la ciudadanía. Norman es un candidato nuevo, una ficha nueva. Bueno, pues lo de Norman, vos sabés que hubo una reunión importante con Sí. el... No. Bueno, entonces, Norman es algo una ahí- ficha nueva vinculada a la política. Claro. Él no es una persona alejada de la política. Pero, ¿cómo hacen para captar el voto colorado o simpatizante colorado? Ese es el problema. Pero hay un tiempo, si bien no es Norman no es una persona popular hoy, Se trabaja eso. Se trabaja eso. trabaja. Y es una ficha nueva. Yo te puedo decir, a Santiago Peña no le conocía a mucha gente. ¿verdad? bueno. Si bien fue ministro de Hacienda, todo, pero hizo un trabajo. yo te digo algo, los outsiders no han funcionado bien en la política, no han dado buenos resultados. Pero Norman no es tan outsider. Norman tiene militancia política en el PLRA. O sea, no hay que mirarle tan como outsider. ¿Y el Partido Colorado está trabajando en sus posibles candidatos o no? Porque No, también tiene que trabajar en yo, esto. hasta donde yo escuché, uno de los precandidatos era Arnoldo Vince. ¿A la vicepresidencia o a la presidencia? A la presidencia, ¿verdad? Por Añetete, y otro sería Santiago Peña, ¿verdad? Sí. Se habla una chapa, etcétera, etcétera. Otro que está intentando es Hugo Velázquez, pero quedó muy golpeado después de lo de Itaipú, ¿verdad? Y a lo mejor pueden haber otras fichas, ¿verdad? Pero no sabemos. No sabemos porque la política es muy cambiante. Y alguien dijo que en política hasta las vacas pueden volar. ¿Verdad? Entonces hay que ver qué escenarios se plantean. Por el otro lado, le preguntaba a la gente del Partido Liberal, o sea, específicamente a Efraín, y Efraín te dice si quiero ser candidato de nuevo. Y bueno, y hasta ahora yo voy a decir algo que a alguna gente le molestó. Para mí la única figura de la oposición que contesta a Cartes y a Adu, la única figura no colorada que contesta fuerte es Efraín. Te guste o no te guste, que contesta con fuerza. Y esa polarización le beneficia a Efraín. Lo que pasa es que Efraín tiene un problema importante, que hay una división demasiado grande dentro del PLRA. Sí. ¿verdad? Y ese es el problema con Efraín. Claro. Y es casi irremediable. Yo no veo ninguna posibilidad ni de parte de Blas ni de parte de Efraín de llegar a un acuerdo. Y después Ese es el tener problema. otros proyectos que callados están jugando y están trabajando, como me pasaban fotos a mí el fin de semana pasado, Payo Cuba como una hormiga, en semáforos, en plazas. Payo en cualquier momento nos da la sorpresa. Payo trabajando con la gente, Cruzada Nacional tiene muchos lugares, ¿verdad? Después tenés otras figuras postables como Katia González, ¿verdad? Y otros, ¿verdad? O sea, Carlitos Rejala dice que se quiere tirar también, ¿verdad? Sebastián Villarejo también. Sebastián Villarejo, Patria quería ya instalar el nombre de Sebastián como candidato, como buque insignia. Creo que Katia es otra de las personas que tiene más o menos el mismo actuar político que Efraín. Ella también creo que es muy fuerte con el gobierno, con los cartistas y con los maristas. También, pero con matices porque ella es diputada, ¿verdad? Claro. Pero yo te digo nomás, después hay otra figura que ha crecido mucho en la oposición. Celeste Amarilla, por ejemplo. Con esta victimización que le hicieron a estos diputados y con sus posiciones firmes, ella ha crecido mucho. Como yo le decía a algunos amigos liberales, ustedes metieron una diputada liberal, si está en cabeza, el próximo periodo van a meter 2 o 3. Bueno, nos vamos, nos retiramos, no tenemos más tiempo. Agradecemos mucho la atención. Muchas gracias, Hugo, por haber venido. Muchas gracias, un placer, un gusto. Muchas gracias. 2021. Igualmente.